Buenos días, doctora Winkelmann, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Lo pronuncié bien así? Winkelmann. Sí, perfecto. ¿Está bien? Bien. Bueno, bienvenida nuevamente, doctora. Vamos a continuar con la etapa técnica, en su caso para los concursos números 225 y 226. Presentamos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Daniel Cuenca y al doctor Maximiliano Breido Bay, y nuevamente les agradecemos la participación. Bueno, doctora, usted tiene los 15 minutos que ha elegido para exponer el tema que ha elegido, mejor dicho, ¿sí? Y posterior a ello le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la dejo con ellos y suerte, doctora. Bueno, este, yo elegí para compartir con ustedes el día de hoy el tema de la imposibilidad de aplicar métodos de resolución alternativa de conflictos a los casos de violencia de género. Básicamente mi exposición va a versar sobre los motivos detrás de las prohibiciones de aplicar este tipo de métodos dispuestos tanto en la Ley de Mediación de la provincia de Neuquén como en la Ley 26.485 en el orden nacional. Básicamente, este tipo de mecanismos que tienden al avenimiento de las partes en conflicto, en este último tiempo, la ley les ha otorgado facultades conclusivas de los procedimientos penales. Básicamente, la ley provincial que mencioné faculta a los fiscales a remitir, junto con el Código Procesal Penal, a remitir cualquier tipo de caso que lleve a su conocimiento, tanto a mediación como a conciliación, y, en caso de considerarlo así, a prescindir de la persecución penal, ya sea de manera parcial o total. A lo que se suma que la conciliación y la reparación integral fueron incorporadas dentro del artículo 59 del Código Penal como causas de extinción de la acción. Entonces, bueno, este régimen fatal que se le da a este tipo de mecanismos en la persecución penal me parece que resulta fundamental eh, para tener en cuenta como integrantes fundamentales de la labor de los fiscales, que si bien en muchos casos son ampliamente receptados, las particularidades de los delitos de violencia de género lo tornan desaconsejable o, bueno, en este caso también prohibidos. Este tema ha sido también objeto de análisis por organismos internacionales. Por ejemplo, el Comité de la CEDAW, en su recomendación número 33, instó a los estados a asegurar que cuando se encuentren con delitos vinculados con violencia de género, se abstengan de remitir este tipo de casos a la instancia conciliatoria o de mediación, por considerar que, si bien en abstracto podrían fomentar la celeridad, la disminución de costos propios de un proceso penal, que quizás en muchos casos resulta interesante, en los casos de violencia de género generan lo contrario, generan que se perpetúe la impunidad por parte de los perpetradores y también viola los derechos de acceso a la justicia que deben asistir a las mujeres en este tipo de situaciones. También entiendo que esta recomendación se complementa con la Convención de Belém do Pará, en cuanto el artículo 7 de esta convención insta a los estados a investigar y sancionar este tipo de delitos con debida diligencia. También les impone el deber de promover medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, como también genera la obligación de de proveerles las garantías de que van a ser de que este tipo de casos van a ser sujetos a un juicio oportuno y eficaz, y además las torna sujetos beneficiarios de reparaciones a raíz de los daños causados en este tipo de delitos. Como podemos apreciar, ninguna de estas obligaciones impuestas a los estados guarda demasiada vinculación con las características propias de la mediación y la conciliación.
Fundamentalmente porque nos encontramos frente a métodos conclusivos de la persecución penal, es decir, el imputado no va a recibir una sanción a raíz de este tipo de mecanismos y además las mediaciones no suelen incorporar una reparación amplia de los delitos, de las consecuencias de los delitos. Que por ejemplo, por lo menos en los sistemas en donde yo trabajo, que más que nada se aplica la conciliación, la mediación en el fuero federal no está arreglada, las compensaciones suelen ser más bien exiguas, no suelen abarcar, por ejemplo, daños patrimoniales o extrapatrimoniales que puedan surgir a raíz de este tipo de situaciones. Tampoco prevén muchas veces la recomposición de la situación dañosa al estado anterior. Tampoco se prevé que el imputado se haga cargo quizás de gastos como los que tuvieron que ver con la asistencia social o médica que tuvo que afrontar quizás la mujer víctima de este tipo de situaciones. Entonces nos vemos sumamente limitados a la hora de recomponer la situación de la mujer víctima de género. Entonces, a lo que se suma, bueno, que de por sí este tipo de instrumentos también fomentan una negociación entre igualdad de partes, entre personas que están en un contexto similar, que pueden buscar la mejor alternativa negociable fruto de este tipo de mecanismos, que no se suelen dar en los delitos de violencia de género porque partimos ya de una desigualdad estructural entre hombre y mujer. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones generan que esta disparidad genere muchas dificultades a la hora de lograr un acuerdo satisfactorio que abarque todo este tipo de aristas reparatorias, que también en muchos organismos suelen ser más vinculadas al fuero civil que al fuero penal. El tema de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En el fuero federal, por ejemplo, existe la figura del actor civil, que cuenta con la facultad de solicitar este tipo de reparaciones junto con la sentencia condenatoria. En el caso de Neuquén, esta figura no está prevista. Entonces, entiendo que el juez penal no cuenta, por lo menos, con la facultad de ejercer este tipo de acciones por sus propios medios al momento de dictar sentencia. Entonces, bueno, esa situación también genera dificultades a la hora de garantizar a las víctimas este tipo de derechos que les asisten en el ámbito internacional. También entiendo que muchas veces la compensación por montos que no incluyen todo este tipo de rubros, que suelen ser bastante exiguos, como dije antes, también generan que se perpetúen en el tiempo una serie de estereotipos contra la mujer, estereotipos de género, que no hacen más que restringir su acceso a la justicia y generar quizás que incluso estas personas sean violencias de incluso violencia económica o patrimonial, ya que se entiende que muchas veces está el estereotipo de que el hombre es el proveedor y que la mujer podría acceder a este tipo de mecanismos solamente para obtener una suma dineraria tendiente a lograr su subsistencia. Entonces tampoco estaría en plena libertad de aceptar cualquier tipo de condiciones en este tipo de mecanismos alternativos. Entiendo también que muchas veces en este tipo de casos, sobre todo en lo que tiene que ver con violencia entre personas que conviven, y que muchas veces se dan situaciones de violencia cruzada, en que por ahí la mujer se defiende de las agresiones, también se perpetúa el estereotipo de que la mujer es corresponsable de este tipo de situaciones violentas y que hay una paridad que justamente, como dije antes, no existe. Entonces, todo este tipo de cuestiones no hace más que disminuir a las mujeres y en detrimento de todo un colectivo de personas que se ven sometidas a este tipo de violencia
de manera habitual. También entiendo que muchas veces, como parte de acuerdos de mediación o conciliación, existe la posibilidad de que los agresores ofrezcan pedidos de disculpas, pedidos de que no se va a volver a repetir este tipo de situaciones. Entiendo que tampoco resultan suficientes, ya que principalmente se da en situaciones de violencia de género la existencia de un círculo de violencia, que comienza con la acumulación de ira por parte del agresor hacia la mujer, que luego deriva en la expresión de esta ira en el episodio de agresión propiamente dicho, y que concluye con un pedido de disculpas, arrepentimiento, promesas de que este tipo de situaciones no se van a volver a repetir. Entonces, quizás podríamos encontrarnos ante una situación, un círculo de violencia en el que la justicia no está colaborando para que cese, ya que, como dije, es un ciclo, entonces lo más probable es que en el corto plazo vuelva a repetirse este tipo de situaciones en este contexto. También creo que es importante recordar que este tipo de situaciones y el hecho de que se perpetúen este tipo de estereotipos y de generalizar la impunidad de este tipo de casos no hace más que generar un mensaje social de que, bueno, quizás con sumas exiguas, los agresores pueden sortear la persecución penal y que y justamente el Estado estaría enviando un mensaje de tolerancia hacia este tipo de casos, que no es lo que queremos. Que de hecho, bueno, fue uno de los puntos en que hizo hincapié la Corte Interamericana en el fallo Campo Algodonero contra México del año 2009, en que justamente advirtió que la perpetración de este tipo de estereotipos, sumado a la inacción por parte del Estado, generaban un mensaje de impunidad hacia el resto de la población, ya que al no investigar debidamente, al no sancionar debidamente este tipo de delitos, la sociedad consideraba que podía continuar cometiéndolos, sin obtener ningún tipo de respuesta por parte del Servicio de Justicia. Además, como mencioné antes, respecto a la Convención de Belém do Pará, en este tipo de mecanismos no es usual que se tengan en cuenta las medidas de protección de las que que deberían ser justamente beneficiar a las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, tampoco, o sea, a primera vista ya nos encontramos con que es un mecanismo, se trata de mecanismos muy limitados, dadas las escasas respuestas que pueden brindar a este tipo de casos que son sumamente complejos y que quizás no se agotan en una serie de audiencias de mediación o conciliación y en un acuerdo que quizás no satisface a la damnificada, que es quien justamente está en una situación de desprotección usualmente y es la que necesita la mayor asistencia y necesita una respuesta por parte de los organismos judiciales y que se le garantice el acceso debido a una justicia y a una respuesta judicial. Entonces, creo que fue razonable tanto el legislador provincial como el legislador nacional al impedir este tipo de procedimientos, sobre todo teniendo en cuenta que en el fuero penal, en el organismo jurídico en general, la sanción es la última ratio, le decimos siempre la última alternativa del organismo de la respuesta estatal, y creo que en este caso, justamente por las particularidades que se dan, creo que es justo que esa presunción de última alternativa se revierta, y en vez de buscar alternativas ajenas a la respuesta penal, como son los métodos alternativos de solución de conflictos, se priorice justamente esta respuesta penal y estas mujeres puedan obtener una respuesta judicial en lugar de compensaciones económicas o pedidos de disculpa, que suelen ser los acuerdos más
populares o más comunes en este tipo de medios alternativos. Creo que con eso ya quedan 50 segundos. Es su tiempo, así que no, nosotros al último minuto ya estamos con ustedes. Bueno, doctora, bueno, acá nosotros no definimos posturas ni nada, sino que evaluamos, y- y independientemente de nuestra opinión personal y demás. Ya ha dicho cosas muy interesantes. La misma palabrita imposibilidad me dice que usted tiene una postura muy puntual. Y acaba de decirnos de única ratio contra la mayoría que entendemos, que entienden, todo de última ratio es una suya, eso, independientemente que se pueda compartir, no es tema del día de hoy compartir, sino de evaluar. El marco de imposibilidad yo se lo voy a dar igual al caso, porque se lo tengo que dar para ver qué haría, me ratifica o no. Yo le llevo un pedido alternativo, independientemente que cuando usted me dice que trabaja en el Fuero Federal, usted sabe, el Fuero Federal tiene un código ya vetusto que no contempla todo esto, con lo cual va a tener que, con el nuevo Código Procesal Penal Federal, va a tener que discutir esto, porque es un código de avanzada y que se moviliza en esta corriente, independientemente de que la pueda compartir o no, no importa. Yo lo que digo es que en su trabajo esto lo va a tener que asimilar porque es parte de los mecanismos que trae un código moderno como el penal federal, no el viejo del deber, ¿no? El viejo código del deber, ¿no? Sí. La persona. Y yo mañana, usted es fiscal y yo defensor, y yo le llevo el caso de la víctima de género, que a partir de que pudo después llegar a una mediación, pudo llegar a comprender el fenómeno, puede haber una reparación, hay hijos de por medio, consentimiento pleno y válido. Usted da por no válido ningún consentimiento, ahí eso me pone. Digo, yo le digo un caso donde una mujer dice, no, yo quiero que, porque el mecanismo alternativo vamos a hablar, es una prevención. Cuidado con el instituto, que esté maltratado en Argentina, no se cuida. Es un instituto muy importante. Queda sometido al control, con reglas. Digo, si la víctima da un consentimiento y la persona, la pareja, el agresor y lo demás, queda sometido un año a un control, a cumplimiento de reglas. El Estado le está respondiendo. Digo, Yo igual me estaba refiriendo más a lo que tenía que ver con la mediación y la conciliación. bueno, Por eso es que me referí puntualmente a esas leyes. no, Y pero voy a esa ir. la suspensión de juicio prueba entiendo que Va a haber mediación. Y podemos llegar luego a una probation llevándola, decir, mire, hemos mediado, hemos llegado a un acuerdo. Litigaríamos, diríamos. Litigaríamos, doctora. yo creo que también creo que si bien tiene razón en que el Código Procesal Penal de la Nación está años luz para atrás de lo que es el Código Neuquino, que es de vanguardia, entiendo que nosotros sí en estos últimos años nos hemos ido ayornando de a poco con esto que les decía del tema de la conciliación. El Código Procesal Penal Federal entró en vigencia parcial en todo el país. Yo del norte, pero Y también han ido volando entonces, el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal invita a los jueces y fiscales justamente a buscar salidas alternativas para resolver cualquier tipo de caso. Entonces, en principio, de hecho, bueno, esto está siendo un problema serio en la justicia federal, entiendo, porque se está viendo este tipo de mecanismos, como es la conciliación y la reparación integral, como un poco de vía libre para un montón de circunstancias que están vedadas por otros institutos como la suspensión de juicio a prueba. Por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba impide que un funcionario en ejercicio de sus funciones cometió un delito sea beneficiario de este tipo de
de beneficios, sí, y muchas veces los jueces y fiscales aprovechan la falta de regulación de la reparación y la conciliación para meter este tipo de casos que están vedados de la probation, y que es lo que usted dice, tienen un montón de otros requisitos, un montón de otros controles que no estarían favoreciendo una salida como la conciliación, que no se controla, no genera antecedentes. Entonces, bueno. No, pero entonces no confundamos la patología de una implementación inadecuada. No, Hoy no estamos hablando de ningún lugar. Con las, No, pero es que usted, al decirme todo, que no, que le pagan poco, que es esto, no, yo te llevo un caso de una mujer con consentimiento válido, con una mediación que llegaron a un acuerdo, con una posibilidad de sometimiento a proceso, y la mujer, a la cual el Ministerio Público va a representar, le dice, fiscal, yo he recompuesto la situación familiar, entiendo que debe hacer lugar porque mi pareja va a quedar sometida al control, yo creo que le tenemos que dar una oportunidad, mi conflicto, yo lo he autocompuesto, lo he llegado a una solución. Entonces, en este caso, es que le digo, vamos a litigar. Si usted me dice que es tajante, de jure sí. esto, lo vamos a litigar. Y yo sí lo voy a litigar con el caso concreto y con el amparo de las normas procesales que me lo habilitan. Por eso le traje el caso. Comparto con usted que la gran mayoría de los casos hay falencias, no es que se acerca lo suyo, ¿eh? No. Yo le estoy diciendo, al darme usted una regla, yo digo, no me deja ninguna excepción. Yo le llevo un caso como para que usted le plantee. Como usted me dice, me cambia única ratio con última ratio, me deja acorralado y le digo, ¿cómo? Quizás se entendió mal lo que yo quise decir. En realidad lo que yo me refería es que como la sanción como la intervención del fuero penal es una excepción, porque se busca que se armonice de otra forma la paz social con estos mecanismos, entiendo que en estos casos puntuales esa situación se revierte. Yo no digo que sea imposible acceder, yo entiendo que, de hecho, la suspensión de curso a prueba con un montón de recaudos se practica. Entiendo también que la suspensión de juicio a prueba tiene un montón de recaudos que usted mencionaba, que no son los mismos que tienen por ahí una mediación o una conciliación. Entonces creo que si bien son situaciones que impiden que el imputado tenga una sanción quizás de pena de prisión a raíz de un hecho grave, o no, en principio se supone que cuando uno se enfrenta a este tipo de casos, trata de analizar frente a qué nos encontramos para ver si es viable, si esta persona pudo consentir realmente este acuerdo, si no lo hace por una cuestión de necesidad. Entonces, creo que todo ese tipo de cuestiones se tienen que analizar. Y también tenemos que tener en cuenta que una ley nacional y una ley provincial prohíben directamente en casos de violencia de género la aplicación de la mediación y la conciliación. Entonces tendríamos que buscar, si fuera nuestra intención, lograr imponer este tipo de mecanismos o fomentarlos, tendríamos que buscar una excepción a estas prohibiciones que son bastante tajantes. ¿A qué ley se refiere usted? Digo, expresamente prohíbe. La ley de mediación, sí. La ley de mediación acá. Claro, en Neuquén. Bueno, y ley nacional. La 26845. Bueno, La ley que la vamos a definición y sanción del... la mediación es un instrumento, así que Sí. no es el único. La mediación es un instrumento que brinda al Estado lo que debe para eso, para llegar a alguna respuesta. Muchas veces no necesitamos mediación las partes. Un proceso adversarial es de partes. No necesitamos que nos lleven a que alguien nos guíe. Se nos guiamos nosotros. Y yo les llevo una solución autocompuesta. Las partes, con su asesoramiento letrado. Es correcto lo que dicen. Cuidado que por necesidad y lo demás es muy atendible todo lo que digo porque es parte de la realidad. A ver, digo, cuando hay reglas hay excepciones y hay casos donde no se da todo esto que por ahí muy gravemente vemos en el sistema en cuanto a intervención. ¿Por qué no podemos autocomponer? Esa es mi
duda para usted, para que la charlemos, no que tenga razón yo, nada, para que la charlemos, pero es su opinión. No, yo creo que, a ver, yo creo que ya de por sí hay un montón de conflictos que se solucionan sin darle intervención a la justicia. Esto que dice usted, la autocomposición de partes existe. Hay un montón de otros mecanismos que exceden lo que es la conciliación y la mediación, donde ya interviene un tercero neutral. Por ejemplo, en la negociación seríamos nosotros dos, No necesitamos. que lo hacemos a diario, en un contrato de alquiler, nosotros dos nos sentamos y negociamos cuáles van a ser las condiciones para que podamos llevar adelante este contrato. Si son 3 años, cuánto vamos a pagar, esas cosas se practican a diario sin que exista ninguna intervención de un organismo estatal. Entonces, si bien como escapa al control estatal, lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Y llevamos la solución. ¿Para qué? Dice quienes tienen que fiscalizarla para que tomen la decisión. ¿Cómo llegaron a esto? Y llegamos hablando entre partes. Pero bueno, era esto. No, es muy lindo, es muy lindo el diálogo, así que. No, sí, ya. Usted ahí definió las violencias y dentro de las violencias salió de la violencia económica. Y en el mismo tema, entendiendo la violencia económica como una de las formas de violencia de género, ¿qué pasa con cómo ve la posibilidad, en lo que acaba de explicar, de dar a mediación un incumplimiento de los deberes de asistencia familiar? Dentro de la... ¿Entiende la pregunta? Sí, sí, el tema, si es mediable este tipo de delitos, de incumplimiento de cuotas alimentarias y demás. Entiendo que legalmente se podría hacer, entiendo que la resolución que yo les mencioné, la recomendación 33, incluye dentro de este impedimento de someter a mediación en los casos de violencia de género, incluye justamente el tema de el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Entonces, si nos hiciéramos eco de esas obligaciones internacionales que asumimos como parte de estas convenciones, entiendo que no sería procedente. Entiendo que dentro, si bien eso es cierto, entiendo que también muchas veces el tema de la violencia económica genera no solo una situación muy perjudicial para la mujer, que muchas veces se ve en la imposibilidad de estar a cargo de sus hijos, por estar muchas veces de manera exclusiva, porque incluso los deberes de asistencia no solo son la cuota alimentaria, muchas veces es la persona se sustrae, por ejemplo, del deber de cuidado de su familia. Creo que... La pregunta tiene que ver más, está claro que cada caso es distinto y Sí. estamos ante una persona que no quiere cumplir Sí. deliberadamente, Sí. y está la otra persona que tiene pequeños incumplimientos porque tiene problemas laborales, porque tienen atrasos, no estoy justificando, pero son situaciones distintas. Sí, más bien. Entonces, la persona que denuncia a este segundo, a este primero está claro qué es lo que quiere. Pero en este segundo, donde tenemos atrasos o pequeños incumplimientos, con cierta justificación, entre comillas, de parte de... problemas del suelo, no sé, cosas así que por ahí Sí. no tienen que ver con algo propio de la voluntad del infractor, digamos. En ese tipo de casos, ¿mandarías a mediación o no? Amparándote en lo que acabas de decir. Digo, pregunto, porque si lo que yo voy a buscar es un proceso penal para satisfacer, según una convención Belén do Pará, un juicio para obtener una condena y esta persona por la condena pierde su trabajo, eso que la denunciante reclama va a ser... Sí, va a tener juicio aún peor, digamos. claro, va a tener un resultado que ni siquiera va a cumplir lo que ella estaba demandando en la justicia que haga. Claro. Evidentemente ella por sí misma no puede, si no, no cumpliría la justicia y en eso te doy la razón. Yo creo que en estos casos, como el que usted refiere, que se trata de incumplimientos, llamémosle leves o menores, en que por ahí escapa la voluntad del infractor, si bien entiendo que hay una postura jurisprudencial que
que manda a los padres a, bueno, te las tenés que ingeniar, o sea, tenés que buscar la forma de cumplir con tus obligaciones. Entiendo también que muchas veces la intervención del fuero penal puede generar más daño que beneficio en este tipo de situaciones que son leves en comparación con otro tipo de situaciones, y creo que podría ser sujeto a alguna resolución alternativa. O sea que estás más abierta que al principio. No, creo que sí, creo que es una cuestión de, obvio que yo entiendo que por ahí en el trabajo que nosotros tenemos es muy difícil a veces generalizar eh, y tener una postura absoluta respecto de ciertos criterios, porque la realidad es que Son reglas generales. son reglas generales y muchas veces usamos excepciones porque nos damos cuenta en nuestra búsqueda de impartir justicia de la mejor manera posible, nos damos cuenta que quizás una solución en que se aplican las reglas que nosotros por ahí solemos usar, estamos generando más perjuicio que beneficio. Y saliendo un poco de la negación y yendo más a la provecho que te había preguntado el doctor, me imagino que conoces Góngora. Bueno, ¿qué pensás de Góngora? Creo que Si conoces la legislación o las instituciones generales del fiscal general acá, relaciones de corrupción. sí, entiendo que el fiscal general invitó a los fiscales a utilizar la probation de una manera, digamos, con suma precaución, atento a todas estas situaciones de violencia, que bueno, puede generar un perjuicio grande. Entonces, considero que es aplicable la suspensión de juicio de prueba a los casos de violencia de género, siempre con que el fiscal brinde su consentimiento, tal como también en el fallo Góngora la Corte lo interpretó. O sea, si bien el fallo Góngora, por un lado, interpreta la Convención de Belém do Pará, el artículo 7 que mencioné, diciendo que era necesario un juicio para dar y una sanción respecto de este tipo de casos, también, también en ese caso puntual, el tribunal no había hecho caso a la oposición del fiscal, que la Corte consideró que estaba fundada. Entonces se dieron los dos requisitos. Por un lado, que se ignoró la oposición fiscal, y por otro, que se ignoraron las convenciones. Lo que hizo el fiscal general en Neuquén fue, digamos, reconozco las convenciones, creo que hay que actuar con suma prudencia en este tipo de casos, creo que se pueden aplicar y creo que para que se apliquen, el fiscal tiene que sí o sí brindar su conformidad, y tiene que existir un consentimiento informado también en lo posible por parte de la víctima. Esos fueron un poco como los parámetros que fijó el fiscal general de Neuquén. Entonces sí, sería aplicable con prudencia. ¿Qué te parece esto de las suspensiones de juicio de prueba que se establecen un montón de requisitos que están muy bien, a veces se mandan a hacer cursos más publicidades, depende de la temática, cómo se la abordaste la suspensión de juicio de prueba más allá de la reparación? ¿Qué te produce a vos que en estas provincias está bien, digamos, se fijan un montón de condiciones, pero después, cuando vamos a la pena de ejecución condicional, o sea, una condena en suspenso, se establecen las reglas básicas que establece el Código Penal? O sea, ¿qué te parece que en un caso donde tenemos un inocente, por un lado, porque el probado es inocente, de hecho, si cumple todo, termina con un sobrecimiento, tenga muchas más exigencias que alguien que es culpable, porque de hecho tiene una condena? O sea, ¿qué te parece que, si fuera fiscal, cómo aplicarías eso? Desde ya que una persona que tiene una condena, aun cuando no sea de cumplimiento efectivo, digamos, debe tener mayores imposiciones, mayores pautas de conducta que una persona que sigue siendo inocente, como el caso de un beneficiario de una suspensión de juicio de prueba. De hecho, la suspensión de juicio de prueba
acorde al 76 bis, no implica asunción de responsabilidad por parte del imputado. O sea, partimos de la base de que esta persona ni siquiera reconoce su responsabilidad en el hecho. Se limita a dar una composición, digamos, y a indemnizar el daño causado, sin hacerse cargo de la autoría. Mientras que la persona que ya recibió una condena fue declarado autor, responsable del delito de violencia de género, sí, entiendo que debería sufrir mayores consecuencias que una persona que todavía se la presume inocente, que de hecho, cumplidas todas esas condiciones, se decreta en su favor la extinción de la acción. Entonces, creo que para esos casos, si bien me parece correcto que en las suspensiones de juicio de prueba, en este tipo de casos, se le impongan condiciones de conducta, que es justamente lo que le va a permitir al imputado después acceder al beneficio de la extinción de la acción, porque bueno, si las incumple o vuelve a cometer otro delito, el caso se reanuda. Entiendo que deberíamos, quizás, en los casos de condena que no es de cumplimiento efectivo, buscar otras alternativas, o sea, sumar quizás a este tipo de sanción alternativas como para mantener un control un poco más exhaustivo de la situación del imputado. También creo que este tipo de cursos a los que aludía usted, si bien pueden ser útiles, también necesitan un control que si bien, o sea, pueden ser una herramienta positiva para trasladar a las condenas de cumplimiento en suspenso, también creo que si se hicieran esos términos, correspondería efectuar cierto control respecto de este tipo de situaciones, porque justamente lo que se quiere con este tipo de cursos es que la persona tenga realmente un cambio en su conducta. Entonces creo que esas cosas se tendrían que evaluar con posterioridad eh, para ver si realmente se cumplió con esa expectativa que buscan este tipo de Te hago cursos. una más, pero te voy a sacar de tema porque ya venimos hablando siempre de No pasa nada. Suponete que vos vas a un juicio por un abuso sexual gravemente ultrajante de una mujer mayor. Ujú. El tribunal profesional hace una valoración arbitraria de la prueba, sesgada, infundada, inmotivada, estereotipada, y absuelve al imputado. Ujú. O si impugnás esa decisión, el tribunal de impugnación te da la razón, te dice todo esto que acabo de decir, anula y reenvía a hacer un juicio nuevo. Te ponen la fecha de juicio y viene la víctima y te dice, mira, yo otra vez no voy a declaré con la policía, me presté a la revisación médica, declaré con una empleada tuya primero, después con asistente, después con vos. Fui a un juicio, declaré ante un montón de gente que no conozco. Ya está, quiero que vaya preso. Sí, como Me ya pasó cansó el sistema, Sí. me cansó el sistema, Ujú. esto no puede ser así, esto. Yo no quiero declarar. ¿Vos qué haces como fiscal? Bueno, primero creo que, eh, o sea, creo que buscaría la forma de asistirla, eh, en tratar de también comprenderla, que comprenda cuáles son las implicancias quizás de la decisión que está tomando, que tome una decisión informada. Yo soy la víctima. Miren, No me importa nada. yo ya estuve allá. Ella me dijo esto, yo tuve que hacer terapia Sí. por mi cuenta, más allá del psicólogo que me puso en estado, yo me pagué un terapeuta para estar en juicio. Ya hice eso, ya estuve en juicio, ya conté mi verdad y los jueces no me creyeron. Yo le agradezco a usted la apelación, pero otra vez esto no. Yo estuve sin dormir antes de venir al juicio, volví a revivir todo lo que pasó, volví con ataques de pánico. Ya está. Sí quiero que vaya preso, pero yo por esto de nuevo, No ya pasa. está. Creo que eh, Creo que justamente para este tipo de casos, o sea, por ahí me voy a desviar un poco,
Creo que justamente para este tipo de casos es que está el adelanto de prueba. Eh, eh, creo que para evitar revictimizar, que esta persona sufra este tipo de consecuencias a raíz de de todos los trajines que implica un proceso penal, creo que quizás lo más aconsejable hubiera sido en un principio tomarle declaración testimonial bajo una serie de garantías que le permitan a esta persona no tener que contar de nuevo lo que le pasó en reiteradas ocasiones. Pedir autorización judicial para que este adelanto probatorio se realice y que sea la declaración que se le tomó en un primer momento la que se exhiba en el juicio. Si este tipo de situaciones no fueran posibles, porque bueno, en ese momento no tuvieron lugar, creo que buscaría, si la posición de la víctima fuera realmente Ya pasó. No existe un anticipo jurisdiccional ante esta situación. Yo entiendo lo que decís, es muy bueno que lo veas como un anticipo jurisdiccional, como se hacen los casos de trata de personas, claro. Pero no lo hicieron. Esta es la situación que vos tenés. Sí, ahí es un lugar. Creo que si el caso me lo permitiera, buscaría reforzar quizás los vacíos que va a generar la falta de la declaración de esta mujer mediante otras pruebas de contexto que me ayuden a sostener una acusación en un juicio. Creo que no es correcto que el Ministerio Público se baje una acusación en un caso tan grave como es un abuso sexual gravemente ultrajante, que era el que estabas proponiendo. Y yo entiendo que muchas veces el testimonio de la víctima es el testimonio, es la prueba, digamos, es el sostén de lo que es el sostén de todo de lo que continúa, porque bueno, las pruebas de contexto también son justamente por ahí testimonios de personas que la vieron, después del hecho, muchas veces estos hechos se dan en la esfera íntima, entonces por ahí no hay testigos, no hay tanta prueba que nos permita de manera directa acreditar quizás lo que vivió esa persona. Sí buscaría reforzar mediante pruebas de contexto. Creo que haría lo imposible por no bajarme una acusación de un delito tan grave. Y entiendo que muchas veces, bueno, sí, la revictimización constante del sistema penal creo que no debe ser la primera vez que pasa que una persona se siente sin voluntad o sin aptitudes para volver a revivir todo este tipo de situaciones. Yo buscaría esa forma, quizás robustecer con pruebas de contexto. Esa abogado, doctor. Listo. Bueno, Muchas les gracias. agradezco un montón por su tiempo. No,